¿Qué nos enseñan los glaciares tropicales y la naturaleza sobre la muerte y el duelo? En este episodio invité a Marcela Fernández, fundadora de Cumbres Blancas, una ONG enfocada en la protección y restauración de ecosistemas de montaña. Este es el relato del trascender de su mamá, que partió de este plano el 24 de mayo de 2023. Con ella llegó la nieve y un profundo sentido de conexión infinita y completa para Marcela. Un relato en el que hablaremos de las señales que recibimos de las personas trascendidas, la muerte como rito de paso y como gasolina de la vida, el duelo, el acompañamiento que recibimos cuando estamos en duelo, entre otros aprendizajes de esta situación. Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. Yo nunca he creído en las coincidencias, sino que creo en que hay cosas que definitivamente le llegan a uno y pasan porque así tenían que suceder, y precisamente esto es lo que me pasó con Marce, la invitada de este episodio, que básicamente ella me encontró a mí, y qué rico poder ser canal para hablar de un tema que a mí me apasiona dentro de todo lo amplio que puede ser un proceso de duelo, y es precisamente hablar de estas señales o de estas conexiones que podemos tener con las personas que ya han trascendido. Y como es un episodio que toca un tema tan sensible, si ustedes son de las personas que creen en este tipo de señales, qué rico que de aquí se puedan llevar información para ustedes, que puedan también tratar de establecer sus propios vínculos. Y si son personas que no creen en esto, que lo puedan asumir con el total respeto y con la capacidad de respetar las opiniones de los demás. Siempre me gusta empezar por el inicio como de las historias de duelo, y en particular, como vamos a hablar del inicio, como vamos a hablar de la historia de duelo de Marce y sobre la partida, sobre el trascender de su mamá, me gustaría que nos regresáramos un poquito al año pasado, Marce, cuando empieza como todo este proceso tuyo de entender este trascender de tu mamá, de empezar a entender la muerte quizás de una manera que no habías comprendido o que no te había tocado antes, y cómo fue todo ese proceso de transformarte a partir de una situación de dolor. Bueno, pues yo creo que el inicio empieza bajando de un glaciar. Yo estaba en España haciendo un viaje ancestral, conectándome con mis antepasados en un glaciar extinto en la Sierra Nevada de Granada, en la Alpujarra. Curiosamente, pues Alpujarra es el centro administrativo y de poder, por decirlo así, de Medellín, y yo estaba en una montaña que se llama la Alpujarra y estaba con una amiga que es healer, que es sanadora, que tiene la capacidad de conectar con las vidas pasadas y hablar con las plantas, pero también con seres del más allá, y compartimos un apellido, Fernández. Entonces, cuando yo la conocí cruzando Egipto, Annie, pues tenía una capacidad de llevarnos por los templos egipcios y conectar como con otras vidas de más atrás de ella. Y cuando la conocí le dije: Anne, tú tienes mi mismo apellido, Fernández, ¿dónde nos hemos cruzado tú y yo? Tú tienes esa capacidad de conectar eso. Y me dijo: yo ya lo vi muy claro. Y de hecho nuestro encuentro es la razón por la que tú amas los glaciares. Nosotros nos conocimos en Andalucía, en esta Sierra Nevada, en la Alpujarra, y trabajábamos en el sistema de irrigación para que el pueblo tuviera agua del glaciar, y trabajamos en las acequias y en las cosechas. Entonces, cuando ella me cuenta esta historia, pues obviamente entiendo que ese lugar ya no es un glaciar, y le digo: vámonos, vamos a hacer un viaje de peregrinación a conectar con nuestros antepasados y a conectar con este territorio, y para mí conectar con ese glaciar que ya no es glaciar. Entonces, todo este preámbulo es para decirles que yo estaba en ese viaje, en esa peregrinación, además con mi linaje materno, porque eran los antepasados de mi familia materna. Y cuando bajo de lo que era el glaciar, el pico Mulhacen, nosotros habíamos llegado y trajimos la nieve, porque una semana más antes ese lugar había estado lleno de incendios. Normalmente cuando tú caminas en este pico no hay tanta nieve, y a nosotros la nieve nos llegaba hasta las rodillas.
tanto que yo tuve un desgarre muscular ascendiendo al glaciar y casi no lográbamos llegar a la cumbre. Estaba con una amiga, con Ale Travels, y cuando bajamos del glaciar, yo tuve un ascenso muy místico, muy espiritual, pasaron ciertas cosas que hoy conecto con lo que estaba pasando del otro lado, que era que mi madre estaba trascendiendo, ya podremos conversar un poco más de esos detalles, pero yo bajo del glaciar y Jesús, se llamaba nuestro guía, recibe un mensaje de Anne, la healer, que se había quedado abajo en el glaciar, y dicen, una de mis primas me dice, díganle a Marcela urgente que llame a su tía Mónica. Y cuando yo leo que era a través de esta prima y que era mi tía Mónica la que tenía que contactar, para mí fueron como claves que algo había pasado. Y yo sabía que mi mamá la semana anterior había estado en el hospital, pero que me habían dicho que no era necesario que regresara. Evidentemente, pues yo preparé a Ale y le dije a Ale, voy a tener, creo que una noticia muy fuerte. Y llamo a mi tía Mónica, me contesta mi hermano. Yo, bro, ¿por qué me estás contestando tú? No, es que la tía está en el hospital y me dice algo y me dice, ¿cómo estás tú? ¿En dónde estás? Yo estoy bajando del glaciar, llevamos 25 kilómetros, estoy sudada sin bañarme, súper cansada, pero cuéntame qué está pasando. Me dijo, no, Marce, regrésate lo antes posible. La mamá no está bien. Le dije, pero está consciente. Me dijo, no está consciente. Intenta venirte lo antes posible. Y colgamos. Yo intenté obviamente volver a tener internet con mi celular, pero yo en ese momento supe que ya había pasado y que mi hermano no había sido capaz de comunicarme la noticia. Y ya, pues, vuelvo a hacer la llamada, veo a mi hermano en cámara, en la videollamada, y yo le digo, ya pasó. Y se pone a llorar. Yo obviamente me derrumbo entre los brazos de Ale. Recuerdo como ella me abrazaba, me jalaba. Y, y en ese momento mi abuela y mi tía cogen el celular de mi hermano para que yo no me quede como con la sensación de que mi hermano pues colapsó al afirmar que había pasado pues lo que más temíamos. Y mis dos figuras maternas, mi tía y mi abuela, me dicen, acá te estamos esperando. Se fue el mismo día de tu abuelo, 24 de mayo. Ok, Mi abuelo y mi me dio mamá escalofrío y todo. fallecieron, trascendieron, partieron, ascendieron el mismo día en el mismo lugar, en la habitación de mi mamá. Wow. Entonces esa fue la primera señal. Para no, o sea, ya no había cómo ponerte a sacar como conclusiones. Se llamaron el uno al otro. Y saber que ese día había sido el día pues, que se habían como elegido, da una tranquilidad que yo creo que también nos ha dado mucha fortaleza. A mí me encanta algo que escuchaba en alguno de los videos que tienes en Instagram y es cómo hablabas y que se conecta mucho con esto que estamos hablando de cómo planeó los propios detalles de una manera, bien sea mística o bien sea terrenal, pero cómo planeó los propios detalles de su partida y siento que eso es como también una invitación muy chévere a que uno en vida se haga consciente de esas cosas que puede quizá elegir o hacer como para que a las otras personas que quedamos, a los dolientes que quedamos en esa situación, como para que podamos tener un poquito más de calma y decir como fue su voluntad, por decirlo así, o cómo lo sentiste tú. Sí, yo creo que mi mamá, yo creo que seguro voy a llorar mucho durante el podcast porque Tranqui, este es un pues espacio de es muy desahogo. reciente, pero más allá de que sea reciente, las lágrimas son como de gratitud con mi mamá, ¿sí? Porque en realidad yo siento que mi mamá en vida fue un ser de luz que yo como hija estoy reconociendo quién era mi madre, sobre todo ahora al verla partir. Mi mamá fue una persona que desde que yo tengo 8 años estuvo muy enferma, tuvo una vida muy sedentaria, vivió en la incertidumbre porque sus diagnósticos médicos eran siempre inciertos, tuvo muchos cambios de nombres de enfermedad, tanto que era difícil seguirle el paso. Yo realmente la mitad de los nombres de las enfermedades y las causas no las sabía. Y creo que las personas en Medellín, sus amigas, familiares,
siempre la reconocían como esta ser absolutamente incondicional, porque como mi mamá por lo general siempre estaba en casa, ella era como una persona al que todo el mundo acudía para ser escuchado. Y ella siempre tenía esa capacidad de escucha, de presencia máxima. Y sí, creo que ella planeó muchos detalles. Mi madre vio partir no solo a su papá, sino también a cuatro, si no estoy mal, de sus mejores amigas, de sus amigas íntimas. Y las formas inesperadas, casi todas, dos sí fueron por enfermedad pues, de cáncer, pero otras dos fueron muy inesperadas. Creo que las formas en cómo trascendieron sus cuatro mejores amigas le dio a ella como insumos para planear, como dices tú, de pronto cómo partir y que no fuera así, que no fuera en un hospital, que no fuera causando sufrimiento a nuestros seres queridos de estar yéndolo como a hospitales. Ella no le gustaban los hospitales, no, que no estuviera sola, ¿sí? Como muchas cosas que uno dice, fue perfecta su forma de irse. Mi hermano vive en Pereira y mi hermano sintió que debía venir esa noche Oh. y pudo estar mi hermano y mi papá. Durmieron la última noche juntos, mi hermano y ella, que tenían un vínculo muy estrecho. Y de alguna manera, pues es duro porque mi hermano y mi mamá pues alcanzaron a pasar la última noche juntos, pero hubo una gran diferencia en el duelo de mi padre, mi hermano y yo, y es que mi hermano y mi padre estuvieron ahí. O sea, mi mamá realmente trascendió en sus brazos ante como la impotencia de no poder hacer nada más y ante la sorpresa de que eso estaba pasando. Ellos iban rumbo ya casi que al hospital. Eh, pero pues claramente yo hoy agradezco que mi papá y mi hermano hayan estado ahí acompañándola, pero yo estaba acompañando de otra manera y estaba acompañando el glaciar, porque cuando yo empecé Cumbres Blancas hace ya casi 6 años, es muy loco que los glaciares hayan sido mis maestros de la impermanencia, de los maestros de la ausencia, porque la primera vez que yo empecé a trabajar la palabra duelo fue con los glaciares y es al tener que prepararnos como país, como nación, como seres humanos de entender que va a haber una Colombia sin glaciares, que va a haber un mundo sin nieve o con menos nieve y que ese partir o ese desaparecer, esa extinción, ese derretimiento es una muerte, es la crónica de una muerte anunciada. Entonces, la naturaleza a través de los glaciares tropicales, que son mucho más especiales que cualquier otro glaciar, porque son como los mártires del cambio climático, son estos enfermos terminales que sabemos que están en cuidados paliativos porque son más frágiles que otros glaciares en otras partes del mundo, como el Himalaya, los Alpes. Y yo estaba acompañando a un glaciar que además ya había dejado de ser glaciar. Y Cumbres Blancas, digamos que como organización, que ya compartiremos un poco más, cuando nosotros nacimos para acompañar a esos glaciares y que su derretimiento no fuera en vano, era honrar la vida y celebrar la existencia de estos seres gigantes que desde las alturas nos ven, pero no nos ven con ojos de juicio o de culpa, ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba donde más tenía que estar, afianzando mi propósito, afianzando la causa a la que me iba a dedicar toda la vida y además, pues, desde lo más alto conectándome en el cielo con mi madre. Mientras ella trascendía, yo estaba en el punto más alto pues, del lugar en el que estaba. Y en ese ascenso, pues como te comentaba, aunque yo no sabía lo que estaba pasando, yo sentía una sensación en el pecho y un jalón espiritual muy diferente a otros ascensos, además que fue muy íntimo, solo lo hicimos Ale y yo con Jesús nuestro guía, y hubo momentos en los que yo escuchaba mantras de Manu Mejía, una gran amiga, y los cantaba, escuchaba canciones de Moncaya, otra gran amiga música que también tiene como música medicina, y normalmente esos no son los ascensos que yo había tenido, ¿cierto? Un momento en que me tiro al piso y en la botella de agua recojo nieve del glaciar para llevar a casa como el agua bendita de ese glaciar. Y hay momentos y conversaciones que Ale y yo teníamos que eran absolutamente profundas. Empiezo a grabarle videos a todas las personas más cercanas, familiares y amigos, como agradeciéndoles por estar en mi vida, por el apoyo. Y yo siento grabarle un video a mi mamá, pero hubo un impulso que me dice,
no, Ok. este video no. Y ahí es una incógnita que es que, pues que todavía tengo y que no hay que resolver, pero recuerdo que ese video nunca salió, pero incluso bajé de la montaña con estos mensajes a esas personas que hoy han sido claves en el acompañar de ellos hacia mí en un proceso y en un estado, porque realmente considero que el duelo, más que un proceso, es un estado del alma. Estamos en duelo y posiblemente ese duelo nos acompañará por el resto de nuestra existencia. En algún momento, Marce, que estabas en el glaciar y digamos que sintiendo todo como tan perfecto como para lo que debías en este momento, cuando te contaron la noticia de que tu mamá había trascendido, ¿sentiste como rabia de por qué no estoy allá, por qué estoy aquí? Es que si hubiera estado, como que tuviste momentos en los que te reprochaste a ti misma por quizás no haber estado, o desde ese momento sentiste que todo se había dado como se tenía que dar. Yo creo que los hubieras son muy comunes en el proceso como de desvanecer la culpa y el arrepentimiento. Yo creo que yo no hubiera sido capaz de presenciar ese momento. Sí ha habido momentos en los que yo decía, podría haber estado más pendiente de su estado mientras dejó el hospital y estuvo en la casa, porque ella dejó el hospital y estuvo en la casa unos días, y en la casa empezó a tener como síntomas o situaciones que en el hospital no estaba teniendo tan seguidos. Era como una disautonomía, como unos respiros que se iban muy prolongados, le empezaron a pasar por la noche. Y yo, como estaba también como en este medio peregrinación, no estaba tan en contacto con ella como había estado en el hospital, a pesar de que le dije, me devuelvo, le dije a mi tía, me devuelvo. Mira que mi hermano vivía en Pereira y ni siquiera él se vino, porque pues estábamos, de pronto uno siente que nos acostumbramos a que mi mamá siempre tuviera algo, Ok. no pensamos que este algo iba a ser el algo definitivo, ¿sí? Y además estaba en buenas manos. Fue un puente y eso no nos ayudó porque también le habían corrido un examen. Pero entonces uno empieza a decir, bueno, me fijo en todos esos detalles que lo único que hacen es entorpecer que realmente todos tenemos un día y que ese muy posiblemente era el día de mi madre. Pero sí tengo arrepentimientos de no haber estado más en contacto con ella. Por ejemplo, el último mensaje que ella me escribió, yo no le respondí, pero veo las conversaciones y solo veía te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces decidí quedarme con, con el desenlace de la historia natural, ¿sí? Obviamente habrá muchos momentos en los que uno mirará para atrás y se arrepentirá, porque es que pues yo no llevo ni un año. Me imagino que, no sé, puede que en el tercer o cuarto año me entren arrepentimientos o sentimientos de culpa que tendré que sanar en el momento en el que lleguen, ¿sí? Pero también es como crear este kit de supervivencia y este kit de herramientas que nos permita transitar y navegar esa ausencia física en una presencia permanente. Sí, total. Y ahí dices algo, dices dos cosas muy importantes y es que cuando estabas diciendo lo de que no le respondiste el último mensaje, hace poco hablaba con una amiga y ella me decía que, claro, ella con su esposo tenía el tema de no, es que no nos podemos ir a dormir enojados porque entonces, ¿qué tal si pasa algo durante la noche? Entonces, ta. Y llegaron a la conclusión que una noche de irse a acostar enojados no iba a definir el resto de la vida que ellos habían tenido y no iba a definir como todos los momentos lindos que habían tenido. Y yo me quedé pensando y yo dije, sí, es verdad, pero uno tiende a quedarse solamente con ese instante. Entonces yo no le contesté el mensaje, tan. Y qué lindo que hayas podido hacer esa reflexión de no, pero es que, o sea, nuestras conversaciones siempre estuvieron cargadas de amor, de palabras bien, pues como que no hubo como arrepentimientos en ese sentido. Y de lo otro, de lo que hablas, que hay algo súper importante y es cómo estamos tan poco acostumbrados a acompañar a otra persona en duelo que precisamente creemos que ya está.
pasó el año, entonces listo, si a esa persona durante el primer año de duelo no le pasó nada, ya se tuvo todas las culpas y todo, entonces ya. Y digamos que, por ejemplo, en mi proceso personal, yo me enfrenté, Marce, a que años después, después de que mi papá ya había fallecido y un montón de cosas, me enfrenté a un montón de situaciones en mis relaciones personales en los que salían a la luz un montón de miedos, de traumas y de culpas que yo tenía por mi papá. Y te estoy hablando que habían pasado más o menos 10 años de que se hubiera muerto. Y uno se enfrenta mucho a eso, a esa visión como juzgadora de las personas, como de, pues, pero es que, ¿cómo vas a tener esto por tu papá? Si se supone que ya le habías perdonado, si se supone que ya esto, y uno es como que, claro, pero es que no me había pasado esta situación, o sea, no había vivido esta situación desde que mi papá se murió. Y eso es como que así como de una manera no nos enseñaron a vivir un duelo, tampoco nos enseñaron nunca a acompañarlo. ¿Con qué situaciones así te has encontrado tú en este año que llevas de este estado de duelo? Yo creo que, volviendo un poco a la pregunta rápida de si me arrepentí o no, Ujú. volviera, y yo creo que esa es una invitación que puede servir. Hay un arrepentimiento grande y es a no haber sacado una conversación profunda con mi mamá, ¿sí? Como una verdadera conversación donde yo no miro el celular, no estoy pensando en qué voy a hacer después, sino simplemente dejar que las horas pasen, ¿sí? Y conversar y estar dedicándole mi atención plena. Y yo creo que eso es algo que he estado empezando a incorporar en mi vida y que es una invitación para todos los que nos oyen, para que no haya arrepentimiento y para que podamos vivir esas conexiones con los seres que más amamos sin el afán sí, de la vida cotidiana que nos lleva siempre a estar pensando en qué vamos a hacer después. Esa es una deuda que yo siento, en el que quedé con mi madre, pero también la he intentado saldar de otras formas, ¿sí? Primero intentando estar en comunicación con ella, creyendo que me puedo comunicar con ella todo el tiempo y de otras formas, y teniendo conversaciones y espacios, encuentros con sus mejores amigas, con las personas que más la conocían, con Lucy, que es la persona que nos acompañó, que nos acompaña en nuestro hogar y que también estuvo presenciando ese momento. Entonces yo creo que como que es también cambiar el juego, ¿sí? Y entender que hay otro plano. Sí creo que, por ejemplo, otra anécdota que se me viene, yo la noche después, la noche del funeral, ya pues como el domingo, eh, yo decía, bueno, ¿cómo creamos esta red de apoyo, como este soporte para apoyar? Aunque yo era la hija, yo también sentía que había muchas personas en duelo que de pronto no iban a saber cómo gestionar esta ausencia, porque mi mamá era un ser humano absolutamente amado por muchas personas, por demasiadas personas. Tuvo tantas amigas que había amigas con las que no hablaba hace 3 o 4 años y sentían un dolor profundo, y el funeral fue un momento, fue muy hermoso, pero fue ese momento donde esos abrazos, uno también notaba como mucha culpa de no haber estado ahí en ese tiempo último de la vida de mi madre o situaciones así. Y entonces creamos, y mi papá tuvo esta idea muy, sin la estructura y la forma, pero una idea muy similar, y fue mandar un mensaje desde el celular de mi mamá. Y lo que yo decidí crear fue un grupo de WhatsApp. Y el Wow. grupo de WhatsApp se llama La Gente del INAM, que era como le decía mi papá a mi mamá, el INAM. Y su gente, cuál era su comunidad, su grupo. Y mandamos un grupo de todos los de la familia, o sea, no solamente mi papá, mi hermano y yo, sino todos mis primos, todos mis tíos, mi abuela, era en nombre de todos. Y obviamente sabíamos que iba a ser muy fuerte ver un mensaje desde el celular de mi mamá cuando mi mamá pues ya no estaba, pero quisimos invitarlos a este grupo para decirles, vamos a compartir en este grupo anécdotas, recuerdos, la vamos a recordar, y encontramos un ritual que mi mamá tenía, que son estas oraciones. Mi mamá todos los días por la mañana se sentaba con su tinto, leía El man está vivo, yo tengo la Sí. edición de mayo, que era sagrado para él y se lo regalaba a todo el mundo, y encontramos esta bolsa que yo siempre la veía a ella con la bolsa, pero la verdad no lo procesamos mucho, y eran oraciones, novenas, cositas Wow. que ella iba leyendo todos los días, y era su momento, su forma de iniciar. Entonces, cuando yo me encuentro con esta joya, con este baúl, empezamos a compartir oraciones de ella en el grupo de la gente del INAEM. Entonces fue como si mi mamá misma nos estuviera dando la fuerza y las herramientas para sentir que ella se estaba quedando con nosotros. Y el grupo hoy sigue activo, obviamente como todos los grupos, hay spam algunas veces, Total. Ajá. hay gente que se sale porque de pronto
es too much, todos los 24 el grupo recuerda que es 24, entonces también ese día pues es un aliento, pero es un recordatorio. Ujú. Entonces, estas herramientas de acompañar, yo creo que mi mamá misma, porque ella acompañaba también en vida, o sea, mi mamá era la mejor compañera, que seguir su ejemplo, pues es lo que nos ha dado como ese consuelo, esa compasión, y bueno, tejer como esta red de apoyo. No, eso me parece hermoso y sobre todo, Marce, que hay algo que a mí me ha parecido súper bacano como de mi proceso de duelo y creo que es un poco lo que te pasa a ti y es cómo uno sigue descubriendo a la persona, ¿sí? Entonces yo seguí descubriendo a mi papá en lo bueno y en lo malo, porque también me he enterado de cosas que yo dije como, ay, hubiera preferido no saber que esto había pasado, pero también me cuentan anécdotas, a veces me siento y le pregunto a mi mamá o a mi familia como, no sé, mi papá, cómo reaccionó cuando supo que tú estabas en embarazo, le digo a mi mamá, o cómo se puso el día que yo nací, entonces como que cuando la gente me empieza a decir como no, y entonces Nacho estaba súper feliz, y entonces él estaba súper orgulloso de su niña, y entonces que le iban a poner Carolina, y me empiezan a contar todas estas historias, yo siento que estoy descubriendo a una persona nueva que digo, ve, qué bacano, que son cosas que como tú lo dices, uno muchas veces, yo a mi papá nunca le pregunté en vida como ve, tú estuviste feliz de tenerme a mí o querías un niño o algo, uno nunca se lo pregunta y qué chévere poder seguir descubriendo a esa persona y sobre todo es una manera de seguir teniendo como esa conexión con ellas, de decirles como tú me importas, yo te tengo presente, tú haces parte de mí, yo te estoy honrando a través de la vida, pero quiero que sepas que siempre estoy conectada contigo. Sí, sí, yo creo que es esa conexión, como tú dijiste al inicio, a veces se puede sentir muy esotérica, muy mística. Yo me acuerdo que cuando yo me paré a dar las palabras en el funeral, pues yo estaba en la iglesia, en el contexto católico, con el padre Julio que nos hizo esa ceremonia mucho más amena y llevadera. Y yo dije, yo vengo a contarles cosas muy místicas y muy sobrenaturales que yo he vivido en las últimas 24 horas desde que mi madre se fue. Y cuando tú en una iglesia usas esas palabras, pues es como extraño, además Sí, vestida con una chaqueta de jaguar. Eh, sí, es sí. como, pero yo siento que cuando logramos intentar como entrar en esa sintonía de que la muerte es un rito de iniciación, que es un verdadero portal, que lo único que sabemos cuando nacemos es que nos vamos a ir. En algún momento no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, y eso genera a veces temor. Eh, yo también me sentí un poco más liviana al saber que el momento que más temía en mi vida pues ya había pasado o que ya pasó. Y es algo que no, o sea, a mí me gustaría tener hoy a mi mamá conmigo todos los días y poder abrazarla, pero yo no estuviera pasando esta metamorfosis, esa transformación que he vivido. Por ejemplo, yo le digo muchísimo a mi hermano, bro, la mamá nos dejó nuestra hermandad. Si la mamá siguiera con nosotros, tú y yo seguiríamos cada uno su vida por sus caminos, muy ocupado, yo sembrando frailejones, tú sirviendo platos deliciosos en el restaurante, pero no tendríamos esta conexión fraternal que hoy la mamá ha creado, está facilitando todo el tiempo. El amor que mi hermano y yo hoy sentimos el uno por el otro no es un amor que antes del 24 de mayo yo siento que habíamos no lo habíamos descubierto. Igual mi papá, ver a un papá esforzándose por ser papá, mamá, por estar con sus hijos, las mamás les soplan a los papás cómo ser papá De y uno acuerdo. se da cuenta Sí, de sí, eso. total. Las mamás le recuerdan a los papás las fechas importantes, los consejos que dar. Uno chismosea mucho con la mamá y con el papá a veces no tanto. Entonces yo hoy veo a mi papá y también veo ese esfuerzo, no forzado, sino esas ganas de querer cumplir su rol a total cabalidad y nos hemos podido sincerar. Yo me acuerdo, por ejemplo, los primeros días, incluso saliendo del funeral, mi papá y mi hermano como, bueno, creo que vamos a tener que hacer muchos más de las cosas que la mamá hacía. De pronto nos va a tocar hacer un poquito más de oraciones o meditar un poco más. Me acuerdo que nos sentábamos llorando, escuchando podcast de Andrea Gudelo, la Ujú. conversación que tuvo Andre con su papá, o Sí, muchas bellísimo. herramientas como Jorge Gómez, o empezar a buscar estos nombres de Esperanza Cruz, una medium que Ujú. conocimos, y como herramientas de decir, bueno,
metámonos realmente en el papel de sanación y de permitirnos procesar el duelo juntos. Ya al final uno se da cuenta que yo empecé a usar mucho una metáfora y es que es como si estuviéramos naufragando y cada uno tiene su tronquito. Yo estoy en mi tronquito, mi hermano está en su tronquito, mi tía está en su tronquito, mi abuela está en su tronquito, pero yo no podía decirle a todos, hey, vengan para mi tronquito, que mi tronquito nos va a llevar a todos a la orilla. Entonces llega un punto del duelo en que uno se da cuenta que uno tiene que aferrarse a su tronquito, ir viendo cómo los demás se van acercando a la orilla sabiendo que vamos a llegar, pero que tampoco te puedes poner a intentar llevar a todos a la orilla porque entonces descuidas tu propio proceso de duelo. Entonces es un paralelo es una línea muy delgada entre cómo puedo estar presente para los seres más queridos en su duelo, pero también cómo no descuido mi propio duelo, porque cuando tú descuidas tu duelo, sabes que te va a coger ventaja después. Entonces uno también intenta vivir un poco como lo que hablábamos, ¿no? No hay fórmulas para vivirlo bien, no hay fórmulas, pero sí hay herramientas que te pueden ayudar y este podcast es uno de ellos, porque también uno se da cuenta que no, afuera no hay mucho, no hay quien le diga a uno las verdades de lo que pasa cuando tú te quedas sin un ser que amas y cómo se te desbarata el mundo y cómo tú te debes permitir derrumbarte, Total. porque es necesario dimensionar lo que realmente lo pasó en la vida, ¿no? Sí, total. Y sobre todo que es muy teso cuando uno está viviendo como esos duelos compartidos, porque es también el trabajo interno que uno hace para precisamente no juzgar el tronquito o lo que el otro hace para permanecer en ese tronquito, porque uno dice como, ay, pero es que deberías ir más a terapia, pero es que no has ido, pero es que no has querido tener una cita con una psicóloga, pero es que no quisiste ir con la medium, bueno, tantas cosas que pueden surgir ahí y es ese dejar ser a la otra persona sabiendo que están compartiendo el mismo dolor y es de cómo permitirse esos espacios en familia y de cómo entender también y de cómo darle como la suficiente visibilidad y la importancia al duelo que el otro también está viviendo, así sea diferente al que nosotros estamos viviendo. Y siento que hay algo muy bonito y es que a veces el dolor une cosas, como es el caso que te pasó con tu papá y con tu hermano, a veces el dolor une cosas que uno sin ese dolor no hubiera sido como capaz de tejer, porque no hubiera tenido como la conciencia de ver que ahí había una relación bonita, que ahí había una hermandad bonita, que había una relación padre-hija chévere. Y siento que eso se conecta mucho también con la invitación que hacías ahora, como de... Y por eso siempre también digo que la muerte es gasolina para la vida, porque es sino hasta que nos llega que uno se da cuenta como, pucha, es que desperdicié tanto que ya no hay nada que pueda hacer por esto, pero ¿qué voy a hacer para los demás? O sea, ¿cómo voy a utilizar esto que me está pasando para ser no una mejor persona, porque no es el caso, pero como para dar más herramientas de mí para que el día que yo me vaya o que otra persona se vaya, yo quede con el corazón más livianito, porque pues todos vamos a seguir siempre experimentando la muerte y los duelos de diferentes maneras. Sí, 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 yo creo que para nosotros algo que también nos unió y nos ha como permitido tener como esos espacios de recordar, de honrar, fue el momento en el que al llegar de España yo saco mi altar eh, y les digo que vamos a preparar el altar para que esté en la ceremonia, pero no fue algo forzado, sino fue todos, bueno, cuéntanos qué es tu altar. Y fue muy especial porque yo aterricé de España a las 10 de la noche y lo primero que veo en el grupo de mis amigas del colegio, ni siquiera de la familia, fue el flyer del funeral de mi madre. Yo no sabía a qué horas íbamos a enterrar a mi mamá. Aterricé y a las 10 de la mañana era el funeral, pues era la ceremonia. Y lo primero que hice fue llegar a donde mi tía, estaban todos esperándome, todos estaban ahí, estaban también yo y Josué, que son mi familia de Cumbres Blancas, y habían llegado al aeropuerto para recibirme, y llegamos, y yo entro al altar que se le ha hecho con las cenizas, y obviamente es el primer momento donde te das cuenta que tu mamá está en un cajoncito, y, y estuvimos compartiendo, y yo les dije, bueno,
yo les voy a poner esta canción, que fue la forma como mientras yo llegaba, yo hice como ese proceso de enterrar a mi madre, una canción que se llama Bacamayo, que básicamente es una mantra a la gratitud, eh, y ponemos la canción y empezamos a llorar, todos, pero el llanto más profundo, yo no había podido estar en la muerte de mi abuelo porque estaba en Nueva York en pandemia, y lloramos mucho, 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 y nos quebramos juntos, ¿sí? No había que ser valiente, esos Kleenex pasaban por todo lado, y fui por la cajita, fui por mi mamá, y cada uno abrazó a mi mamá, y tuvo ese momento íntimo de abrazar y de entender que mañana, o sea, que el día siguiente en el funeral nos íbamos a enfrentar a la realidad, a lo que realmente había pasado, porque había mucho miedo en el aire, en la zona, todos creíamos que en el funeral pues había como esta negación, y Sí. ese momento pues nos unió mucho. Jover nos hizo una oración muy profunda y, y ese momento nos unió. Entonces, pues a partir de ahí también yo pude como salir del closet con mis altares, ¿no? Con lo que yo había cargado. Yo empecé en febrero, el día de la boda de la Toya Montoya, que es mi gran hermana. Este fue el primer elemento de mi altar. Empecé a recoger objetos y esta semilla del abarco, que es el árbol que me dejó mi padre, mi abuelo, para proteger un árbol que está en extinción. Y empecé pues como a sacar el altar, organizamos el altar del funeral, y cuando llegamos después del funeral a donde mi tía, yo saqué todo mi altar, incluso les dije, esta bolsita me la regaló mi mamá porque se dio cuenta que se me estaba quedando chiquito, y en ese momento yo no hacía altares por mi madre, yo hacía altares por honrar el territorio, porque era mi propia práctica de sentarme a meditar, pero hoy estamos ante el altar de mi madre Me en mi encanta. casa, en mi casa, en donde vivo, mi papá en la casa donde ella estaba y donde trascendió, tiene otro gran altar, y decidimos que mitad de sus cenizas iban a estar pues en la iglesia al lado de mi abuelo, y la otra mitad iban a estar en el altar de mi padre, en este altar, y donde mi abuelo, y donde mi hermano. Y yo he ido en mis múltiples viajes entregando a mi mamá en diferentes espacios en la naturaleza donde siento que ella se quiere quedar. Se ha quedado en varios glaciares, en varios páramos, y bueno, creo que eso ha sido algo que ha permitido que donde estemos haya un altar honrándola. Y el día que ella trascendió, el primer altar que tuvo fue justamente uno de la Toya, que publicó en redes, y Ale Travels, con quien estaba, también dijo, la forma como vamos a honrar la trascendencia de la mamá de Marce es haciendo altares. Y muchas personas por primera vez aprendieron a hacer un altar, y un altar no tiene que ser Exacto. esta cantidad de cosas, puede ser una velita con una foto, puede ser una velita con un objeto, puede ser una velita. Entonces creo que eso nos recuerda que ellos son luz, ¿sí? Que ellos son luz y que siempre se quedan con nosotros. Y tuve la oportunidad de estar en Día de Muertos en Ujú. México, porque ese mismo día dije, mi mamá va a tener el mejor altar en México, aprendiendo de la tradición, y todo fue tal como lo imaginé ese día. O sea, el día que trascendió, yo sabía que iba a pasar Día de Muertos en México. Tuve la oportunidad de vivirlo con dos grandes amigas, Virginia y Viviana, que también han vivido duelos muy profundos, el papá de Virginia y el papá y la mamá de Vivi. Y el 1 de noviembre, Día de Muertos, anhelando poner a mi abuela en el altar, recibo la noticia de que mi abuela trascendió. No. Me había llevado sus fotos para ponerla en el altar. Y el 1 de noviembre puedo hacer el altar de mi mamá y de mi Y de tu abuela abuela. paterna. Y Wow. volver al déjà vu de regresarme, llegar en la noche y volver digamos que a la ceremonia a las 10 de la mañana, De habiendo acuerdo. llegado el día anterior por la Total. noche. Y claro, es como volver a esa rutina, por así decirlo, que ya habías vivido, pero como con, no sé, como con una tranquilidad, como de te dejé el altar y tuve la oportunidad como de hacerte también esta ofrenda, y que mientras tú estabas en tu proceso de trascender y quizás tu alma ya se estaba desconectando de este plano, yo estaba ofreciéndote como todo lo lindo que te podía hacer en esta vida. O sea, creo que eso es
como una cosa demasiado mística, que es esto de lo que hablamos como de estas señales, Marce, y de esa forma tan bonita que hay de seguir conectando con ellos. Sí, para mí han sido dos partidas muy diferentes porque la partida de mi abuela la deseábamos, o sea, yo cada vez que me despedía de ella pensaba que iba a ser la última vez, ya era 93 años, eh, Gilla, pues Gilla fue muy, se quería quedar mucho más con nosotros y por eso estaba aquí, pero cuando yo recibo la noticia fue como una alegría profunda de decir, de verdad nos escuchan, de verdad escuchan nuestros anhelos, escuchan nuestros deseos. Y además, pues en México, en la tradición de Día de Muertos, el cempasúchil, que es la flor amarilla, naranja, se saca para recordarles la luz, para que ellos puedan bajar a los altares y visitar a sus seres queridos ese día. Sí, pues como la película de Coco para los que de pronto no. Y yo me regresé a Colombia con flores de cempasúchil. Wow. Entonces pude ponerle a mi mamá flores de cempasúchil y pude ponerle en la iglesia a mi abuela este camino de luz que nos recuerda que realmente si somos capaces de ver un poco más allá, pues están con nosotros. Claro que uno extraña los consejos, los abrazos, las llamadas. Claro que uno quisiera que estuvieran en vida con nosotros, pero están. Por eso ¿Y cómo sientes tú que está tu mamá en este momento contigo? pues yo la veo muy, muy claro, por ejemplo, a través de las mariposas. Cuando nosotros empezamos a hacer el altar, las personas nos empezaron a llevar mariposas monarca, eh, no sé si las han visto, pero son las crisálidas en un palito y hay una, sí, una crisálida y en un momento tuvimos hasta 6 crisálidas, hasta que llegó un punto en que yo dije, ¿qué es este emprendimiento tan hermoso? Voy a contactarlos y los pude contactar. Fuimos toda mi familia el primer fin de semana a ver cómo crecían las monarcas, cómo se alimentaban, porque mi mamá se está queriendo manifestar a través de las mariposas, claramente. Y a través de la naturaleza, una de ellas, pues las mariposas, los colibríes, son manifestaciones de ella. El día después de que ella trascendió, tembló, esa noche tembló muy fuerte en Medellín, muy, muy fuerte. Mi mamá odiaba los temblores. Entonces, obviamente en el grupo de los Barreneche, en el grupo familiar, todos eran, Linita se fue porque sabía que iba a temblar durísimo, como le tenía de miedo a los temblores. Y en ese momento yo tuve como un momento de iluminación, por decirlo así, muy fuerte, y fue cuando estuve en Perú visitando a María Paza. María Paza tiene ya 99 años, es la última sacerdotisa o pues sí, como una posición dentro de la nación Quero, que habla directamente con los sapos, y para ellos los sapos son las montañas, ¿sí? María puede hablar directamente, podía hablar directamente con las montañas, ese es su rol como dentro de la cosmovisión de los Andes, sobre todo en los Quero, y con una amiga pudimos ir a visitarla y compartir con ella en su casa, esto fue antes de que pasara lo de mi madre, y en el intento de conversaciones pues con María, porque no habla español, hablamos a través de su hijo, él nos confesó que María había dejado de comunicarse directamente con los apus porque cuando ellos se comunicaban con ella pasaban cosas sobrenaturales, Ok. terremotos, se desviaban ríos, fenómenos naturales que evidenciaban que había habido una conversación y un mensaje digamos que de la naturaleza a la tierra, ¿sí? ¿No? Ujú. Entonces, él nos contó que María ya no tenía esa comunicación directa precisamente porque no estaba, tiene 99 años, no estaba tan fuerte para recibir ese fenómeno natural y provocarlo en la Tierra, y que ella ya se había hecho montaña. En vida ella se había hecho Wow. montaña. Entonces recordé ese momento y dije, ese temblor es mi mamá quedándose en las montañas de Medellín, en las montañas, haciéndose montaña. Entonces creo que esta protección de la madre naturaleza que yo he tenido por los glaciares, por los páramos, por los ecosistemas más frágiles, esta defensa por el agua que es el origen de la vida, realmente ahora se evidencia en que mi madre ya es la madre tierra, ya es la madre naturaleza. Ella está literalmente en todo. Entonces, desde ahí ha sido
pues como mi forma también de entender que yo le pude haber cogido mucho miedo a los glaciares. Es duro cada vez que bajo de un glaciar recordar el momento en el que bajando de un glaciar llegó la noticia que no quisieras haber recibido en tu vida. Pero eso también es el recordatorio de que ese es el camino, que esa es la forma de tener un legado eh, de mi madre y que yo tengo el regalo de estar viva y que qué lindo poder honrar y que no sea en vano su partida, ni la de mi madre ni la de los glaciares. Total, y me parece súper lindo porque te iba a decir eso cuando dijiste que tu mamá se había hecho también montaña y siento que es una manera demasiado linda de honrarla porque como tú lo dijiste es verla en todo y verla en todos lados y sobre todo es siento que la naturaleza es demasiado importante en un duelo. Nosotros muchas veces la damos por sentado, ¿cierto? Pero a mí a veces cuando me preguntan como, no sé, ¿qué me recomiendas? Yo les digo, vete para una montaña. O sea, vete, desconéctate, vete a una expedición, haz lo que quieras, pero vete sola a algo donde tú te puedas conectar con la tierra, porque creo que cuando uno establece como esa conexión, cuando uno se tira así en la montaña y puede respirar ese aire o se deja mojar por la lluvia, por lo que sea, siento que uno ahí, siente que está vivo, ¿cierto? O sea, se siente como en esa inmensidad y dos, se puede sentir como conectado con ese más allá que muchas veces le metemos demasiada cabeza. Entonces nos preguntamos todo el tiempo qué es, qué hay después, qué hay esto y se nos olvida de que estamos en todo, pues como que realmente somos tan infinitos que podemos estar en la inmensidad que es la Tierra en este plano. Sí, yo creo que la muerte nos acerca más a la vida, paradójicamente, porque nos recuerda que nosotros también vamos a tener un último aliento, que no somos permanentes, que no somos indispensables tampoco, ¿no? Que la vida va a seguir con o sin nosotros, pero qué lindo entender que nuestra existencia sí tiene una razón de ser, que sí somos únicos porque traemos algo que podemos contribuir y que a lo mejor esos seres que se van antes de tiempo, porque sí considero que mi mamá a los 60 años, a los 33 años, pues perder a tu madre o las muertes tempranas, por decirlo así, sí son muertes bastante dolorosas, porque digamos que no es desde lo racional no es el ciclo natural, ¿no? Tú Sí, despides a tu mamá. Eh, eh, sí, pues no, sí, son tiempos prematuros, por decirlo sí. así. Pero también estos seres de luz que se van antes de tiempo, como los glaciares, y como nuestros padres, y muchas de las personas que a lo mejor han pasado por el podcast, tienen esa misión de despertar esa frecuencia, ese nivel de conciencia sobre lo que significa decir adiós para siempre en un plano terrenal, ¿sí? Y que seguramente esa era la misión y el tiempo determinado para vivir Perfecto de ella. y que vuelven de otras formas, de otras maneras, a seguir recordándonos pues la misión. Entonces, nada, es como esa reflexión de entender que da muy duro, que sí, seguramente uno, lo que decíamos, ¿no? Nos escucharán hablar y dirán, qué frialdad, cómo es capaz de hablar así, Ha o por pasado qué no apenas un está, año. sí, porque no está emperrada llorando por la situación. Y hay muchos momentos en los que uno agenda citas con el llanto. Yo tuve de los primeros 3 meses unas gripas horribles y la gripa es el llanto del alma. Necesitaba llorar más a mi mamá y la sanación fue llorar y llorar y no es que no tuviera tiempo o no quisiera, es que simplemente a veces ni siquiera habían suficientes lágrimas, no había tanta lágrima en el cuerpo para poder expresar El eh, la- dolor. el dolor. Sí. Pero transmutar y pasar del dolor al optimismo, a la esperanza, es lo que le dan ganas a uno también de quedarse aquí, porque muchas veces uno podría decir, ay no, qué rico estar ya con ellos, o por ejemplo, muchas veces conversando con mi hermano me decía, sí, qué rico ser papás, qué rico tener logros, éxitos, pero ella no va a estar ahí para celebrarlos. Y yo le decía, no va a estar ahí, pero va a estar viéndolos desde arriba y va a estar en todo. Antes ella no podía estar en todo, más mi mamá que estaba casi siempre en una cama, pero ahora mi mamá está
con mucho más libertad de movimiento que lo que tenía en vida. Realmente estaba con nosotros feliz de estar viéndonos desde el cielo. Total, y creo que esa es la reflexión más linda, es esa. Yo de hecho molesto mucho a mi novio porque yo siempre le digo como tú no me puedes hacer nada malo porque mi papá te está vigilando. O sea, tú tienes un suegro que está omnipresente y te está viendo en todo. Y es esa manera que uno puede encontrar como desde lo chistoso, por así decirlo, pero creo que entre más consciente yo soy de que él está y recibo sus señales, porque yo con mi papá las empecé a identificar súper claras, también en mariposas, en plumas y sobre todo él y yo tenemos como muchas señales que son a través de palabras o de mensajes o de canciones, pues que también son como estas palabras. Entonces, él sabe que yo todo lo leo, ¿cierto? Yo voy en la calle y yo estoy leyendo todos los letreros que van pasando. Y muchas de las señales que yo me he encontrado que él me ha dado vienen precisamente así, en letreros, en la revista que voy leyendo y tiene la imagen súper grande o la portada súper grande, que yo digo como, ah, aquí te estoy sintiendo. O cuando le digo como, mira, quiero hacer este viaje, pero por favor, ¿será que sí? ¿Será que no? Dame una señal, ¿qué hago? No quiero ser irresponsable, todo. Me llega el mensaje, no sé, el correo, o sea, son como ese tipo de señales que yo no las tomo coincidencias, sino como las tomo como que mi papá de una manera u otra, como ya tiene esa capacidad de, como tú lo decías, de estar en todo y puede ser el papá más presente del mundo, porque va todo el tiempo al lado mío, me ayuda más porque puede mover como hilos invisibles que me ayudan. No digo que yo se lo deje todo a él, ¿no? Pero él me da como esa puntadita que yo digo, ah, ok, me voy por aquí, ok, hago esto, ok, puedo hacer lo otro. Y siento que esto también es como una forma de llegar más fácil como a esa aceptación de que ya no están, teniendo momentos en que me duele increíble que ya no esté, en que, por ejemplo, en la Feria de las Flores en Medellín, cuando hacían como el concurso de bandas de guerra, que eso era una cosa que a mi papá y a mí nos encantaba. Marce, yo voy a eso y yo soy un mar de lágrimas, o sea, y yo lloro y después digo como, me entro en conflicto conmigo misma, pero porque digo como, sí, ya pasaron 14 años, pero después digo, a la miércoles, es que voy a extrañarlo toda la vida que me queda, porque obviamente quisiera que viviera estos momentos. Y al mismo tiempo estoy hablando con él y diciéndole como, me estás viendo aquí llorar como una boba por vos. O sea, todo el tiempo estoy como en esa conversación con él y me parece que es una manera muy linda a la que a veces uno se tarda en llegar, en la que a veces uno llega rápido, pero es una manera de seguir honrando la enorme presencia y la enorme y con enorme gratitud que estuvieron en nuestras vidas y que gracias a ellos nosotros somos. Sí, sí, es que son como cositas, son una cantidad de detalles que a mí a veces me gusta levantarme y pensar, hoy con qué van a salir, sí, hoy y cuando no pasan, uno no tiene por qué decepcionarse, ¿cierto? Mi Sí. hermano me decía al principio, ¿tú crees que son pasos mentales o de verdad son cosas que pasan? Y yo le digo, mira, si son pájaros mentales, metámonos el pájaro mental, pero no lo son, no lo son, no, son realmente conexiones que van un poquito más allá y sí hay que estar muy atento, uno no se las puede pasar como, bueno, ¿y hoy qué se me va a aparecer? Porque así no funciona, ¿sí? Por ejemplo, cuando me mudé ahora a esta casa, como tres cositas que pueden materializar esto para los que todavía a veces cuesta, porque es como el cambio climático, en el cambio climático hay mucho escepticismo, hay gente que todavía no cree que el cambio climático es real, que está pasando. Y los glaciares nos ayudan a eso, porque tú ves un glaciar con una foto de ahora y antes y es imposible negarlo. O sea, ahí sí es una imagen vale más que mil palabras, ¿sí? Y con estas señales para mí ha sido muy parecido. Por ejemplo, cuando nos mudamos para esta casa, que te contaba lo de las mariposas, eh, había una leña que yo sentí que yo tenía que traer esa leña de mi otra casa para acá, para prender el fuego en la nueva casa. Era de noche y tiré pues la leña al piso y sale una crisálida. La misma crisálida de las que me habían dado en el altar de mi mamá, porque yo en mi casa nueva hice un jardín en honor a mi madre y el 21 de noviembre que llegó un reconocimiento muy importante, esa fue la manera de celebrar a mi madre en el jardín. Y salí ahí, y yo despedí el jardín con muchas orugas y esta crisálida buscó la manera de venirse de la otra casa pegada en un leño de fuego, que fue en el fuego donde también dejamos una vez a mi madre, y llegar a la nueva casa.
y fue impresionante ver cómo estaba ahí, estaba diciendo, me voy contigo, llego y busco la forma. Otro día yo empecé a escribir mucho el primer mes. Todos los días escribía una carta a mi mamá, querida madre. Después me di cuenta que esas cartas quería que fueran leídas por mi hija o mi hijo, ¿sí? Para que conocieran a su abuela y sobre todo como llevar una nota de todas estas señales místicas que estaban pasando el primer mes. Y un día cuando iba a recibirlos. Nosotros hicimos un funeral un poco más alternativo en mi casa, que fue una cacaoteada con mis dos mejores amigos, y ellos me trajeron de sorpresa al Mamos en China, que es el mamo con el que yo llevo más de 10 años caminando, y cuando yo abro la puerta y veo al Mamos en China, fue como, wow, qué alegría que el mamo esté acá, pero mi abuela en su vida ha visto un mamo, mi papá en su vida ha visto un mamo, vienen amigos de mi hermano, va a ser una reunión Como muy enfrentarlos a interesante. ellos, a estas otras cosas alternativas a los que nunca habían estado acostumbrados a ver. Sí, ellos saben que pues los conozco y todo, pero tener un mamo en tu casa es como tener al papa en tu casa, ¿sí? Total. Pero ¿cómo les explico quién es? Pero no hay que explicarlo porque el mamo transmite dulzura, paz, alegría y el cacao abre el corazón. Entonces íbamos a hacer una ceremonia de cacao, pero sin el mamo fue una sorpresa. Entonces llega el mamo y fue muy especial porque por primera vez pues toda mi familia pudo ver esa conexión espiritual. El mamo nos hizo un ritual con frailejones, cada uno se tenía que sahumar 9 veces con frailejón, sahumó nuestra casa con frailejón, que además es mi elemento de conexión espiritual y de protección. Entonces fue muy lindo como todos, sin ningún tipo de juicio, entraron en esta ceremonia y con toda la gratitud, el respeto, y el mamo me entregó unos cuarzos. Él nos hizo un trabajo espiritual en el lugar donde mi mamá había trascendido, que era su cama, su habitación, y nos entregó unos cuarzos y yo fui el 25 de junio a recibir los cuarzos que el mamo se había quedado con ellos para hacer un trabajo y para entregármelos y que estuvieran en una bolsita en el altar, que por aquí deben estar. Y ese día, 25 de junio, yo perdí la agenda en la que le estaba escribiendo las cartas a mi madre. Ok. Y fue muy triste para mí porque yo voto muchas cosas. Yo soy una persona que me caracterizo porque pierdo muchas cosas, soy despistada. Entonces fue como, ¿cómo pierdo lo más sagrado? ¿Cómo pierdo esta forma de comunicación con mi madre? Y ese día pasaron cosas muy lindas. Primero conocí a Andrés, que es hoy la persona con la que estoy caminando, es mi pareja. Entonces fue como, espérate que se va a perder algo que tú creías que era la forma máxima de conexión y Y encontré no. el amor en un proceso muy doloroso donde anhelaba tener una persona que pudiera entender y acompañar y caminar en este camino. Y en estos días encontré una carta de mi mamá hacia mí. Wow. Entonces dice, para Chela, de Lina Barreneche, en sus manos. Y la carta fui capaz de leerla hace poco, después de escuchar un podcast de Manu Mejía muy lindo, donde ella comparte la historia de la trascendencia de su padre. Y la carta era un mensaje, es un mensaje dirigido a la relación con mi papá, a la relación con mi hermano y a cómo ella siempre, siempre está conmigo. Entonces, sí, son formas muy hermosas de que a lo mejor en 15 años, no sé, ya tú nos dirás, no habrá una carta nueva que uno encuentre, sí, porque uno también dice, güey, pucha, ¿cómo voy a de pronto tener? Pero las pruebas siempre van a estar ahí y van a haber nuevas formas de comunicación y uno lo va a ir desarrollando. Pero sí, para esas personas que al inicio hiciste la advertencia que de pronto no estén tan seguras que estos fenómenos o estas situaciones pasan, a veces es como ver para creer, ¿cierto? Y Total. entender que no hay que poner el Total. dedo en la llaga, Exacto. Y no, y que simplemente también es entender qué pasa. de acuerdo y que también es súper respetable. Me acuerdo que una vez que hice una publicación precisamente sobre las señales, alguien me escribió como, es que a mí no me gusta pedir nada porque lo quiero dejar descansar. ¿Listo? O sea, si tú crees que necesita un descanso o que después de lo que hay es un descanso, está perfectamente bien. Yo no creo que tenga que dejarlo descansar y creo que eso es lo lindo precisamente cuando uno se encuentra en estos procesos de duelo y es que cada uno está haciendo lo mejor que puede,
para solventar un poquito ese dolor y evitar un poco ese sufrimiento que hay alrededor. Yo no creo, por ejemplo, que mi papá tenga que descansar porque creo que es energía y que es energía que todavía sigue aquí viva alrededor mío y que la energía no descansa, ¿cierto? Está y está en su evolución y estará en sus cosas, en lo que su alma necesite, pero todavía está conectado a mí, todavía sigue siendo mi papá. Y como tú decías, pasarán los años y quizás uno no se encuentra la carta, no se encuentra las cosas, pero esa conexión, ellos están tan presentes que saben la manera exacta para llegarle a uno. A lo mejor con una canción que uno escuchaba, a lo mejor con nuevas formas de que se te aparezcan mariposas, con tantas cosas que es como no solo ver para creer, sino también el tener la conciencia de que uno gana mucho, la verdad, cuando estas personas se van, cuando estas personas cumplen su misión, que son afortunadas porque es literal, la cumplieron y tienen el check para irse, para volver al estado más puro, cosa que nosotros todavía no hemos hecho. O sea, que yo siempre digo como, no importa la manera en la que se haya muerto, si fue, digamos, en el caso de mi papá, que fue un suicidio, que uno diría como, uy, pero eso fue que te adelantaste a tu misión. No, esa era tu misión, ¿sí? Y así estaba pactado y así de todas las formas. Y ya está, chuleaste, seguiste y lo único que haces es tendernos la mano y estar ahí de una manera u otra presente para los que quedamos. Sí, 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 no. Yo creo que son verdaderos maestros y cuando entendemos que el amor no tiene fronteras, no tiene límites, uno entiende realmente el amor en otra dimensión. Y el amor en estado puro, además. Total. Marce, mil y mil gracias de verdad por abrir tu corazón, por permitirte también ser vulnerable, por contarnos todas estas señales que tu mamá te ha mandado, por contarnos también cómo ha sido tu proceso de duelo hasta este momento, cómo ha sido ese estado que has estado viviendo. Y de seguro, y que no nos cabe la menor duda, que tu mamá siempre está a tu lado y espero que tu testimonio pueda ser también un espejo para otras personas que quizás están preguntando, es que yo pido señales y no las tengo, es que yo quiero que me manden una señal y no la tengo. Eh, y creo que tu testimonio puede ser esa tranquilidad de espérala que cuando menos la estés esperando te va a llegar y no lo sientas como que es una cosa coincidencial o boba, sino que vas a sentir la verdadera paz de lo que significa volver a reencontrarse desde diferentes planos con las personas que más amamos. Así que gracias, gracias, gracias de verdad por estar aquí. No, gracias a ti, Caro, por esta herramienta maravillosa que es bálsamo y compañía para esos momentos en los que uno no sabe ni por dónde empezar y encontrar espacios, conversaciones, encuentros como este, realmente son terapéuticos. Así que gracias también por tu don, por tu servicio y por acompañar a través de estas herramientas a quienes pasamos por un proceso de duelo. Bueno, y a todas las personas que vieron y escucharon este podcast, nos vemos en próximo jueves en un nuevo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast. Y como siempre les digo, quédense con lo que más les resuene y lo que no, simplemente déjenlo ir. Chao y hasta la próxima.